también salimos de Egipto. También salimos de Egipto. La palabra me enseña que el pueblo de Egipto estuvo cautivo, el pueblo de Israel, perdón. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por alrededor de 430 años. Y la Biblia me enseña que el Señor levantó a un hombre llamado Moisés. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Y fue el hombre que Dios escogió para ir ante Faraón. Ante ese Faraón iban pasando faraones y faraones. Al faraón que estaba en ese momento, al faraón de moda, por decirlo de alguna manera, Dios envía a Moisés. Y el pueblo es libre. Vienen las plagas, otro día podemos hablar de ello, y el pueblo es libre. Y empieza a andar por el desierto durante 40 años. Y en esos 40 años pasaron por diversas estaciones. Y quiero hablar hoy de una de esas estaciones. ¿Por qué, amados? Porque recordemos que cuando nosotros vemos la palabra del Antiguo Testamento, nos quiere enseñar algo de la cruz, es decir, de Cristo. Aunque no lo diga específicamente, la palabra me enseña que, como hemos dicho, que todo es sombras de lo que había de venir, es decir, de Cristo. Y quiero entonces tomar una foto, o así lo llamo yo, una foto de una escena que vivió el pueblo de Israel rumbo a esa tierra llamada Canaán. Y por eso el título, también salimos de Egipto, porque nosotros también hemos sido libres de las cadenas de maldad y de opresión que el enemigo tenía sobre nosotros. Aló. Entonces vamos a revisar esta porción de la palabra que es como una foto y cómo vemos allí la salvación. Éxodo, capítulo 15, versículo 22 en adelante dice la palabra. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron, ¿cuántos días? 3 días por el desierto. ¿Y qué pasó? Sin hallar agua. Terrible, ¿no? Estar en el desierto y aparte de eso, no haber agua. Conocemos el desierto, o tenemos la idea de un desierto, no sé si alguien ha visitado un desierto, altas temperaturas, pues imaginémonos cómo estaba el desespero de estas personas, que no eran 5, no eran 6, dicen los estudiosos que eran alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas ahí a Moisés diciéndole, tenemos sed, tenemos sed. No había agua. 3 días allí caminando. Verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque ¿cómo eran las aguas? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, ellos le pusieron el nombre de Mara. Llegaron al lugar, tomaron el agua y, oh sorpresa, amarga. O sea, vienen con sed. ¿Y cómo estaba el agua? Amarga. Y ellos le pusieron Mara. ¿Qué significa? Amargura o amargo. Versículo 24. Entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Obvio, ya no había algo potable para que ellos pudieran llevarse a su boca para poder calmar la sed. Verso 25. Y Moisés clamó, ¿a quién clamó? A Jehová, al Rey de Reyes, al Dios. Y Jehová le mostró, ¿qué le mostró el Señor? Un árbol. No un nuevo río, sino un árbol. No un nuevo mar, sino un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardara todos sus estatutos, que dice, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mira aquí ven unos estatutos, diga conmigo, obediencia. Yo obedezco, y entonces el Señor pues trae sanidad. Lo estamos allí leyendo. Verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12
fuentes, ay, aleluya, 12 fuentes de agua, ya no una sino ¿cuántas? 12 fuentes de aguas y 70 palmeras se acamparon allí junto a las aguas. Iglesia, qué cuadro tan hermoso para nosotros poder hoy trabajar en esta palabra. Así como ellos fueron sacados de Egipto, nosotros también hemos sido sacados de las tinieblas. Hemos sido sacados de la oscuridad. Esta foto entonces de lo que acabamos de leer, recordemos una foto a las personas allí, un mar, le ponen mar a esta marga, luego el Señor muestra un árbol, toman el árbol, lo introducen dentro de las aguas y el agua se endulza. Ellos estaban siendo entonces llevados a una tierra llamada Canaán. Ese era el propósito de Dios con ellos en ese entonces. Y vemos que nosotros también, el Señor nos ha sacado de un Egipto. Diga conmigo, Egipto. ¿Qué simboliza ese Egipto? Tinieblas, oscuridad, pecado, amargura. Todo aquello que pues no nos gusta atravesar y que no queremos en algún momento nosotros experimentar. Pero de allí nos sacó el Señor, amada iglesia. Nos arrancó de las tinieblas. Vamos a leerlo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice allí la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, ¿el perdón de qué? De pecados. ¿Será eso maravilloso, iglesia? Así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, de un cautiverio, nos ha sacado a nosotros de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo amado. Y ese reino de su Hijo amado es que nos ha llevado a Cristo, a cada uno de nosotros. Y nos ha dado a nosotros y a cada uno de los que estamos aquí una nueva vida. Conmigo, nueva vida. O sea que hemos pasado de muerte a vida. Tú y yo hemos pasado de muerte a vida, para la iglesia. No son convencidos. Tú y yo hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo, amados, creemos que se rompen maldiciones, se rompe todo yugo de maldad, de miseria. Entonces, iglesia, estos hombres estuvieron 430 años esclavos sirviendo a Faraón. Nosotros también podemos haber estado sirviendo hace años. No sé qué tanto, hace cuánto hemos recibido del Señor, hace cuánto le hemos aceptado, pero por años mi vida, mi familia, tu familia, la generación de la generación, hemos servido al enemigo, o no hemos creído en Dios, o no hemos creído en Cristo, es decir, hemos estado en tinieblas. Pero cuando tú vienes a la luz, cuando uno de nosotros viene a la luz, creemos que se rompe toda maldición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. O sea, que tú hayas creído en Cristo, tú le estás transmitiendo una buena noticia a tu familia. Amén. Porque cuando tú vienes a Cristo, tú estás diciendo: ahora de aquí en adelante se van a empezar a romper maldiciones. A medida que el Señor va trabajando en mí, a medida que va trabajando en mi familia, en mi casa, algo diferente, una historia diferente se va a empezar o se está escribiendo de ti y de mí. Aló. Entonces empiezan a romper maldiciones, miseria, pobreza, enfermedad, violencia, traición, amarguras, divorcios repetitivos en la familia, traiciones, abusos. Yo quiero pensar, amados, que por estar nosotros en Cristo se empieza a romper todo aquello que tenía oscuridad en nuestra familia. Amén. Si nuestra familia era reconocida por miserable, por pobre, por mentirosa, por que todas las mujeres quedaban madres solteras, o que todos los hombres morían muy jóvenes, yo quiero pensar que venimos a la cruz y se pueden romper todas esas maldiciones. Amén. Porque hemos pasado de muerte a vida. Tú y yo tenemos ahora vida, la vida de Dios en nosotros. Amén. Juan capítulo 5 verso 24 dice así la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra, pero no solamente la oye y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú y yo
ahora sí tenemos vida. Porque antes andábamos en muerte. Todo aquel que no tiene a Cristo está en muerte. Todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, lo estamos allí leyendo, amados. Yo solamente estoy trascendiendo una verdad poderosa para nosotros. Todo aquel que no ha creído en el Hijo de Dios está como muerto. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Yo estoy vivo. O la persona dirá, pero estoy vivo, puedo moverme, puedo ver, puedo comer. Pero ante Dios está muerto. Ante Dios está muerto. Pero tan pronto he creído en Cristo y la nueva vida, que es algo espiritual, amados. Esto no es un conocimiento que se da por leer simplemente. No es un conocimiento humano, no es una sabiduría humana, dice la palabra. Es algo espiritual que se da. Yo empiezo a creer en Él de todo corazón y enseguida, eso es un acto inmediato. La nueva vida de Dios empieza a obrar en nosotros. Y entonces empieza de ahí en adelante algo diferente para nuestra casa. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, después empieza allí un proceso, pero nuevas noticias podemos empezar a vivir. Aló. Entonces nosotros, el Señor nos saca de Egipto, nos saca de las tinieblas y nos introduce en el reino de su Hijo amado. ¿Maravilloso o no maravilloso? Excelente y maravilloso. Ahora, volviendo allí a la historia. Recordemos allí la historia. Habían aguas. ¿Cómo estaban las aguas? Amargas. ¿Ellos cómo le pusieron a ese lugar? Mara, que significa amargura. ¿Y Dios qué mostró? Un árbol. ¿Y qué pasó con el árbol? Lo echaron a las aguas. ¿Y las aguas cómo se hicieron? Dulces, ¿cierto? Génesis capítulo 2 versículo 9. Génesis 2, 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿El árbol de qué? De vida. El árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos aquí entonces otra foto. Adán y Eva, el Señor les enseña los diferentes árboles que podían comer y le dijo: este es el árbol del bien y el mal, no comer. Aquí está el árbol en el centro. ¿Dónde estaba? En el centro. Todo esto es importante, amados, para el mensaje. En el centro. Este es el árbol de la vida. De ese pueden comer. Me enseña la palabra que ellos no comieron. Pensemos en eso, retengámonos allí. Árbol de la vida, centro. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Aleluya. Apocalipsis 22, 2 dice: en medio de la calle, estamos en Apocalipsis, amados, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba, ¿qué estaba? El árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántas fuentes fue que ellos encontraron? 12, ¿cierto? Tan linda la escritura, está hermosa. 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuál era el árbol? ¿Cuál era la figura del árbol? La que hemos estado predicando y que vamos a seguir predicando. Cristo es el árbol de vida. Y ese árbol de vida se introduce en las aguas. ¿Y qué pasa con las aguas? Cambian, o mejor, se transforman. Porque cuando el Señor viene a nuestro corazón, una transformación del interior empieza a reflejarse. Aló. Ellos le colocaron al lugar como Mara, amargura. Eso me enseña, amados, que cuando yo estoy en el proceso, somos muy expertos a veces, que nos dejamos guiar por la presión y le ponemos malos nombres a los procesos. Lo voy a volver a repetir. Somos expertos en colocarle malos nombres a los procesos. Te pasa algo y que dices: qué vida tan miserable, ¿por qué me va mal? Y entregamos y entramos en una negatividad. Empezamos a hablar mal. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a hablar mal, aguas amargas. ¿Y qué leímos? ¿Qué hicieron contra Moisés? ¿Qué hicieron? Lo atacaron, murmuraron contra Moisés. Claro, él era el líder y empezaron ¿a qué? A murmurar. Así somos nosotros, amados. Podemos empezar a murmurar. Pero quiero decirte algo: el árbol de la vida está en nuestro interior.
Por lo tanto, de nosotros, ¿qué debe salir? ¿Cómo debe ser el agua? ¿Cómo debe ser? ¿Sí estamos entendiendo? Dulce, limpia, dulce, ya no amarga, que dé fruto. No sé si usted ya está conectando el mensaje, amados. Cristo en nosotros nos va a hacer producir desde nuestro interior un agua dulce, no amarga. Iglesia, quiero en esta primera parte decirte algo. Dejemos de estarle colocando malos nombres a las etapas de nuestra vida. Pasamos por alguna sombra, tiniebla o mala noticia, y repito de una vez, podemos empezar a decir: qué vida la mía, ¿por qué siempre me va mal? No me merezco esto. Esto es culpa de mi pasado, esto es culpa de papá, esto es culpa de mamá. ¿Por qué siempre tengo que estar llorando? ¿Por qué no veo respuesta? Eso fue lo mismo que hizo el pueblo allí, amados. Tremendo, ¿no? El pueblo hizo lo mismo y empezó a murmurar contra Moisés. ¿Cuántas veces murmuramos de papá, de mamá, del pastor, del líder? Iglesia, si queremos ver cada día más esos resultados en nuestra vida, debemos empezar a hablar como dice la palabra, hablando con dulzura, hablando el bien, porque el fruto de nosotros va a ser la vida de Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Nosotros podemos estar colocándole malos nombres a las etapas que atravesamos, pero me enseña la palabra, según el libro de Romanos, que no está aquí, pero lo voy a recordar, el libro de Romanos, que lo hemos mencionado, que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Esto es a los que conforme a su voluntad han sido llamados. Es decir, si tú tienes a Cristo, has creído en Él, amados, desde ese mismo instante hacia adelante, todo obra para bien. Pero es que no veo resultados. Todo obra para bien. Pero es que estoy caminando como en tinieblas. Todo obra para bien. Para la persona natural no lo puede entender, pero para ti y para mí, que tenemos el árbol de vida en nosotros, ¿qué va a salir de nosotros? Agua dulce. O sea, respuesta, fruto. Porque tenemos a ese Rey de Reyes en nosotros. Y ese Rey de Reyes que nosotros, ¿qué significa? Plenitud. Significa que nosotros podemos avanzar en medio de la dificultad. Ahora, iglesia, estos problemas de amargura, estos problemas de colocarle el nombre incorrecto a las cosas, ¿dónde se da? Lo dije el miércoles, lo íbamos a enlazar. ¿Dónde sucede eso? En nuestro interior. Mi mente lo piensa, mi mente, si usted piensa algo, de esa manera usted va a gestionar su vida, sus emociones. Si usted piensa que está mal, pues así va a gestionar su vida. Si usted piensa que es miserable, así va a gestionar su vida. Si usted piensa que no merece, así va a gestionar su vida. Si usted piensa que es una persona que no tiene habilidades, así va a gestionar su vida. Pero si entendemos que lo que ya tenemos, no lo que se nos va a dar, amados, lo que ya tenemos. Recordemos que el Evangelio es Cristo allí en la cruz del Calvario diciendo: todo ha sido consumado. Pero también diciendo: todo lo que se perdió se recuperó. La nueva vida, hermanos. Qué lindo cuando uno ve el árbol de la vida. O sea, si usted vuelve a leer, el árbol de la vida es Cristo. Y en el Apocalipsis nuevamente lo leímos, ¿cierto? El árbol de la vida. Pero ¿dónde estaba el árbol de la vida, hermanos? A ver. Ok, pero en el centro. Tanto en Génesis como en Apocalipsis, el árbol de la vida estaba ¿en dónde? En el centro. Luego aquí viene algo para entender. ¿Qué tienes en el centro de tu vida? ¿Es verdaderamente Cristo? Claro, los que estamos acá decimos amén, pero la pregunta es: ¿de verdad yo soy totalmente gobernado por el centro, que es Cristo, o por mi parecer? Por me parece que, por mi voluntad, por mi pensamiento, por mi emoción, por lo que está a mi alrededor, o verdaderamente me estoy dejando guiar por ese Cristo poderoso. ¿Dónde debe estar? En el centro. Diga conmigo, el centro.
el centro de mi vida es Cristo? ¿O solamente cuando nosotros estamos acá, esto es un aprendizaje más, como aprendernos las tablas de multiplicar? No funciona así, hermanos, porque es vida. ¿Qué es vida? Cristo en nosotros, no el libro. El libro, la Biblia, no es que tenga vida como tal, no. Cuando la leemos, sabiendo que es Cristo el dador de la nueva vida, empieza en nuestro interior a suceder algo sobrenatural. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a revelarnos esa verdad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Eso es lo que hacemos en este lugar, amados, dando a conocer estas gran verdades y mostrando a Cristo en cada una de las etapas. ¿Para qué? Para que nos vayamos alimentando. Que dije el miércoles que tener la vida de Cristo es como una mujer que, ¿alguien se acuerda? Embarazada. Una mujer embarazada cuando tiene un día, 2 días de embarazo, ¿se nota? No. No se nota, pero está embarazada. Una semana, ¿se nota? No. Pero está embarazada. Ya cuando tiene 3 meses, 4, 5, 6, empieza su cuerpo a ser transformado, empieza a vomitar, empieza a tener mareo, náusea, una transformación, porque cuando Cristo empieza a crecer en nosotros, una transformación se empieza a reflejar, una transformación en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de gestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Aló. Amén. La vida de Dios en nosotros nos lleva cada día más a que seamos transformados a esa gran realidad, a que se empiece a manifestar esa gran plenitud. No sé si lo podemos entender. Pero ¿dónde debe estar Cristo en nuestro corazón? ¿En dónde? ¿En dónde? En el centro. Diga conmigo, en el centro. Para que mis aguas amargas del alma empiecen a ser endulzadas, amados. Las aguas amargas de mi alma, de mi mal pensamiento, de mi vocabulario negativo, de la pesadez en mi vida, va a ser endulzada por la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo eso sucedió el día que le conocimos a Él. Y vamos caminando, recuerde, la mujer embarazada. Vamos caminando, amados. Hemos estado hablando de este tema aquí, pero también nosotros con algunos familiares, amigos, de esa urgencia de que el Evangelio empiece a correr de una manera poderosa, pero predicando la única verdad que es Cristo. Amén. Porque de lo contrario, decía también el jueves, con otras palabras, decía, de lo contrario tendremos que presionar a las personas para que hagan algo. Y por eso a veces en los lugares de reunión, donde nos reunimos para predicar la palabra, viene la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, no este lugar, la iglesia somos los hijos de Dios. Pero vienen personas que no son iglesia. ¿Cómo así? Personas que no han creído en Cristo, pero que les empieza a gustar de pronto la predicación, las canciones. Entonces, está el que no cree, pero está el que cree, pero tiene una semana. Pensemos en esto, como una semana de embarazo. ¿Se nota? No se nota. Todavía dice algunas groserías, todavía le cuesta congregarse, todavía debido a la poca luz de revelación que tiene, todavía tiene un conflicto interno mayor que el que nosotros tenemos, porque todavía tenemos en nosotros algunos conflictos internos. Pero como esa persona está apenas empezando a crecer, Dios conmigo, crecimiento, el Cristo empieza a crecer, pero si no crece lo suficiente, ¿qué tengo que hacer? Manipularlo. Entonces yo lo manipulo para que venga al lugar. Entonces cuando no viene, ¿por qué no vino? ¡Ja! Después no se queje si le pasa algo, ¿no? Empezamos con ese lenguaje. Pastor, me sucedió aquello. ¿Cuánto lleva sin congregarse? 2 semanas. Claro, por no congregarse. Y empieza una manipulación para que la gente venga. ¿Me está entendiendo? Pastor, tuve una crisis financiera en mi negocio o en el trabajo. Y entonces, yo que lo conozco, estaba mirando precisamente hermano Pomponio, ya que me dice que lleva 3 meses sin diezmar. Ahí está, te cayó una maldición. Manipulación de las tinieblas, amada iglesia. Manipular. Y la idea es que la nueva vida, yo conmigo, la nueva vida, el árbol de vida que está en nosotros,
la nueva naturaleza me lleve a hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi nueva naturaleza. Me gusta orar, me gusta leer la palabra. Entiendo cuando está hablando de economía, lo entiendo. ¿Por qué? Porque tengo una nueva vida en mí. Aló. Esa es la idea. Y entonces, pero para eso, ¿qué se necesita? Que la persona entienda esta gran verdad. Que en todo lo que ella va estudiando de la palabra y va orando, no empiece a clamar y a pedir por largas horas y horas por un nuevo coche, por un nuevo piso. Excelente, excelente, pero que esa no es la motivación, sino que la motivación es, como hemos dicho, que a través de la palabra, de la oración: Señor, necesito cada día más del conocimiento del Hijo de Dios, que la revelación de Cristo venga a mí, porque en última, esa es la que necesito para que se manifieste. Aló. Y por eso, amados, tenemos esos problemas del alma, nuevamente esos problemas del alma: amargura, enojos, contiendas, falta de perdón. Y sé que nosotros hemos podido pudimos haber atravesado algún episodio doloroso. Yo creo que si empezamos a preguntarnos, tenemos testimonios de eventos dolorosos: pérdida de familiares, crisis financieras, crisis matrimoniales, abusos psicológicos, sexuales, tanta cosa que hemos atravesado cada uno de nosotros. Luego tenemos toda la razón para hablar amargamente. Tenemos toda la razón para expresarme mal. Tenemos toda la razón para culpar a alguien. Pero eso es la vieja naturaleza, un alma que no tiene a Cristo en el centro. Pero si tú y yo tenemos a Cristo en el centro, nuestras aguas, ¿cómo deben ser? Dulces. Aló. Amén. Qué lindo, ¿no? Nuestras aguas, ¿cómo van a ser? Dulces. Dejemos de estarle colocando nombres amargas o amargos a los episodios de nuestra vida. Ya los vivimos, ya los atravesamos. Te tengo una noticia: puede ser que vayamos a atravesar otros episodios de no muy buenas noticias, pero en Cristo, con el Cristo que hay en nosotros podemos decir: de mí va a salir agua dulce. Me están señalando, agua dulce. Me están criticando, me están insultando, no me está yendo bien. Le hubiera puesto el mensaje mejor: agua dulce, ¿no? Pero bueno, todo eso, ilustraciones, y el repetir es para que se quede en nosotros. Amados, cuando hemos venido a Cristo, ¿qué sucedió? Un glorioso día. Digo conmigo: glorioso día. Hay dos canciones con las que, bueno, todas, pero yo me gozo. Usted me ve en el computador allá, pero yo me gozo. Hoy cantamos dos, bueno, todas, pero quiero hacer referencia a dos. En esta parte del mensaje, aquí lo tengo apuntado: glorioso día. Coloquemos la letra, Juan David. Glorioso día. Mire lo que hizo el Señor, amado. Mire lo que hizo el Señor cuando me saca de Egipto. Coloquemos la letra: mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Iglesia, si ahorita la cantamos, no sé si la cantamos, usted la va a cantar ahora con entendimiento. Por eso le decía el otro día a alguien: es que la Biblia hay que cantarla. Hay tanta letra inspirada más bien en las emociones y en lo humanístico que en Cristo. Pero qué rico cuando uno encuentra una letra que dice uno: ahí está reflejándose la vida de Dios. Aló. Amén. Siguiente estrofa. Miren lo que dice. Ahora ya uno entiende. Muerto estaba. ¿Muerto estaba en dónde? En mi interior, porque yo tenía vida, repito, respiraba, caminaba, pero muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón, ¿qué hizo? Mas tu perdón me liberó. ¿Qué tal para cantar, Vicente? De una. Motíveme. Mas tu perdón, ¿qué hizo? ¿Me qué? Siguiente estrofa. Tu voz me habló. ¿Qué hizo la voz de Dios? Te habló y te sacó de las tinieblas. Leímos en Colosenses: Él fue el que te habló, porque Él es el que me escogió. Lo hemos leído: Él me escogió, iglesia. ¿Para qué? Para que en tu interior no tenga aguas amargas. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día.
Glorioso día cuando el Señor se me reveló. Alguien dígame amén. Glorioso día cuando tú dijiste, entrego mi vida a Cristo. Glorioso día cuando se me reveló, porque pudo haber un día donde yo le recibí, porque todos lo recibieron, no entendía, y como que empujado, pero va a llegar un día donde se nos va a revelar el Cristo poderoso. Alguien dígame amén. Amén. Aleluya. La gloria para Jesús. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre. Siguiente estrofa, Juan David. Ahora, libre soy en tu amor. Es tu gracia la que, más tu perdón. Aleluya. Entonces, amados, cuando venimos a Cristo, sucedió el glorioso día. Fuimos sacados de Egipto. Y en ese proceso que el Señor nos está procesando, nuestras aguas internas del alma, que eran amargas, pasan a dulces. ¿Aló? Amén. Seguimos orando, por eso seguimos orando de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, verso 18. Porque sabemos que todos los días necesitamos alimento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, ¿quién me llamó? Cristo. Y hay una esperanza. Yo necesito saber cuál es la esperanza. Ok, Señor, esa es la oración que yo necesito. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pero esas riquezas, insistimos, nada que ver con lo material. Esto es añadidura que va llegando. Pero Señor, ¿cuál es ese gran plan, diseño que tienes para mí? Repito, ya tú fuiste sacado de las tinieblas. Aló. Ahora hay que orarle al Señor. Tú me alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de vuestro entendimiento. A veces la Biblia suena raro, pero por eso hay que colocar entendimiento, sabiduría espiritual. Decía ahorita Alice cuando cantaba, cantemos con entendimiento. Necesitamos un entendimiento, pero acompañado, asistente allí 24 horas del Espíritu Santo. Amén. Te tengo una buena noticia, lo tenemos. Amén. ¿Aló? Amén. El Antiguo Testamento, Moisés, que leímos ahora, el Espíritu Santo le asistía de vez en cuando. Este es Moisés, por ejemplo, este es Moisés. Y el Señor se le aparecía. Y entonces le hablaba, le instruía. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Ahora nosotros, Nuevo Pacto, el libro de Hebreos, que dice de que ahora, o nos hace entender de que ahora el Espíritu, que tanto he repetido, está en nosotros 24/7. Vemos esa gloria, amados, que tú y yo tenemos. Un privilegio mejor que los del Antiguo Pacto. Y a veces se le hacen canciones a Moisés, a Daniel, cuando es mejor lo que ya tenemos. O sea, lo que ellos esperaban, nosotros lo tenemos. Dígame amén. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios se les aparecía a ellos sí de vez en cuando, entonces el Señor les revelaba su propósito, el de él, no el de él, no el de Moisés, no el de Daniel, no. Su propósito se lo revelaba a él para que él hiciera el propósito de Dios. Ahora nosotros lo tenemos todos los días y por eso el apóstol escribe que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y eso es algo, diga conmigo, espiritual. Pero debo buscarle y anhelarle. No se da automáticamente, amados. Sería lindo, ¿no? Sería lindo que... lo humanístico presenta 7 pasos para, 5 pasos para, 3 pasos para. Esto no es así, amados. Sería genial yo poder decirle, ¿quieres alcanzar la mayor revelación de Cristo? Necesitas congregarse 27 veces los miércoles y 48 los domingos y quedas listo. Tengo una noticia, no es así. No es así. Es una asistencia, digan conmigo, asistencia del Espíritu Santo 24/7. Pero yo debo querer, digan conmigo, querer. Yo debo querer hacerlo. Y no porque yo te lo diga. Yo quiero ser hoy un instrumento de inspiración, no de manipulación. Yo te quiero inspirar. Bueno, yo no, el Espíritu Santo a través mío, para que tú
tu vida nueva, el árbol que tienes, naturalmente empieces a escudriñar la palabra y a orar y decirle: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Aló. Pastor, pero es que yo necesito que ore para que mañana consiga trabajo. No, tú necesitas que el Espíritu Santo alumbre los ojos de tu entendimiento. Y claro, también vamos a orar por el trabajo. Aló. Amados, entonces, ¿qué no me deja ver? ¿Qué no me deja ver? Velos, diga conmigo, velos. No sé si hemos escuchado la palabra revelación. La palabra revelación tiene dos sentidos. Número uno, lo revelado ya fue dado, que es Cristo. El Padre, la intención del Padre es dar a conocer a Cristo. Tú y yo ya lo tenemos. Listo, perfecto. Ahora viene la otra etapa de la revelación, que la revelación, velos, es quitar los velos. Diga conmigo, quitar los velos. Hay velos que no me dejan ver la voluntad del Padre. ¿Cómo cuál, pastor? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la cultura. La cultura en la que yo nací. La religión por la que estuve expuesto por años, algunos. Católica, musulmana, qué sé yo. Hay un velo, yo digo un velo. Porque tengo una idea de lo que es Dios. Cuando voy a la palabra, tengo que entender. No era lo que ellos me enseñaron, es lo que el Espíritu me está dando a entender. Aló. Dije también la cultura, porque depende de donde yo nací, mi pueblo, mi país. Entonces tengo una idea de Dios o como obra Dios. Cuando vamos a la palabra, nos encontramos que es algo muy diferente. Aló. La religión es un velo. No sé si ya lo mencioné. Hay tantos velos que el Señor va a quitar en nuestra vida. Alguien diga amén. Amén. Se caen todos esos velos, amados. Cultura, religión. Aquí tengo otro. La teología. Sí, la teología. Porque cuando aprendemos mal, se convierte en un velo. Porque tú dices: pero es que yo aprendí así. En el seminario de los monjes o de los curas o de pastores me enseñaron algo. Y a veces lo enseñaron mal. Y entonces deben quitar los velos para que alumbre Cristo nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Y estamos en un proceso, amados, o por lo menos yo así lo veo. Creo que ha sido todo este año que el Señor me ha ido llevando a mí, y para transmitir a otros un proceso. Hablamos con el maestro Javier, mi cuñado, en un proceso de desintoxicación de tanta velo que traíamos de nuestra tierra o de una teología, pero tenemos que desintoxicarnos. Velos como, por ejemplo, la predicación tan mal utilizada de la prosperidad. Velos como, por ejemplo, pensar que Dios solo son milagros. No, amados, Dios no es solo milagros. Como dije el otro día, podemos nosotros, a través de un don o de algo que empieza a suceder, un mover, si yo puedo empezar a despertar, un mover aquí sobrenatural en Albán, dígame amén. Amén. Que empiezan a venir enfermos con cáncer, con sida, que le falta una pierna o que está más corta, y Dios empieza a sanar. Aló. Amén. Pero si se van sin Cristo, acabamos de mandar un sano o un próspero para el infierno. ¿De qué sirve, amados? No sé si usted me entiende. Necesitamos es que la nueva vida, el árbol de vida, sea revelado. Y ahí sí, gloria a Dios por los milagros, pero que el milagro sea completo, el paquete completo. La pierna se estiró, pero el árbol de vida también está en la persona. Por lo tanto, la persona va a querer seguir viniendo, no a buscar milagro, sino tengo hambre de ese árbol de la vida. Algo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4. Acercándoos a Él, piedra viva, o sea, Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo era la piedra? Preciosa. Y era una piedra viva, otra vez, símbolo de Cristo, amados. ¿Lo entendemos? Cuando uno puede decir: no, es que todo es Cristo, sí, es verdad, pero cuando uno lo lee, amados, esto es algo espiritual, uno lo lee y uno lo va entendiendo, el Espíritu nos lo está revelando paso a paso. Por eso
vamos a casa y nuevamente usted toma nota o toma foto o apunta o vuelve y escucha la prédica y nuevamente tú vas leyendo y el Espíritu algo va haciendo en ti porque vas entendiendo lo que dice la palabra. Entonces, una piedra viva que es Cristo. Pero mire lo que dice el verso número 5. Vosotros, aleluya, también ¿qué? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Cuando tú caminas, amados, cuando tú trabajas, cuando predicas, cuando estás comiendo, ahí hay una piedra viva. ¿Por qué? Porque tiene a la piedra viva mayor, al árbol de la vida, otra vez a Cristo en su interior. ¿Y qué está haciendo Dios con esta piedra viva? Vosotros, piedra viva, ¿qué estamos siendo? Edificados. O sea, otra vez, va creciendo el Cristo que nos habita. Alguien dígame amén. Aleluya. Somos piedras vivas. Por eso trabajamos es con personas, no con cosas. Es fácil trabajar con cosas, ¿cierto? Yo tuve la experiencia de trabajar por años, gracias a mi padre, en electrónica, en reparar electrodomésticos. Y hay electrodomésticos que no éramos capaces de reparar. Y uno sacaba la patada voladora. ¡Ya! Eso no sirve. ¡Ay, no soy capaz! Pero con las personas no podemos hacer eso más. Hay personas que uno quisiera, es que quisiera como que no aprende. Pero es una piedra viva como yo. Y como yo no tengo en mi interior agua amarga, sino agua dulce, entonces mi fruto es paciencia, benignidad, templanza, para que el edificio, no este lugar, el edificio, piedra viva, el edificio se vaya construyendo. Alguien dígame amén. Amén. Somos piedras vivas que estamos siendo edificadas. El Espíritu Santo está trabajando junto con nosotros. Amén. Pero en nosotros tiene que haber esa intención de cada día más anhelar. Amados, esto es de hambre. ¿Es de qué? Hambre. La palabra del Señor Jesucristo, hablando de la oración, no sé si lo hemos leído en una ocasión para enseñar de ella, pone una parábola donde estaba una mujer con una necesidad que es viuda, diga conmigo viuda, y habla de un juez injusto. Y antes de empezar dice, en la necesidad de orar, y habla de la oración del juez injusto, que una mujer tiene que tocar e insistirle al juez hasta que el juez la atienda. Y entonces el Señor dice, ¿cómo yo no voy a hacer más que ese juez? Pero ¿qué es lo que hubo en ella? Insistencia. Pero empieza la parábola diciendo que les voy a hablar acerca de la necesidad de orar. ¿La qué? Entonces, no es que yo oro porque le voy a agradar al pastor o para cumplir una meta o para sentirme religiosamente que estoy cumpliendo a Dios. No, amados, es una necesidad de orar. O sea que tú vas a orar por necesidad. Necesito orar porque es que si no oro me seco. ¿Alguien aquí puede vivir sin respirar? Eso es una necesidad. ¿Alguien puede vivir sin comer? Eso es una necesidad, amados. Nuestra verdadera necesidad entonces, orar, para que nuestra vida sea alimentada. Somos piedras vivas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios va, para que eso empiece a suceder, voy a ir aterrizando el mensaje. Para que eso empiece a suceder, el Señor va a quitar de nosotros todo lo que no sea Cristo, lo va a quitar. Y muchas de esas cosas no nos van a gustar, pero Él las va a quitar. Si soy hijo de Dios y tengo la nueva naturaleza, Él las va a quitar. Amén. Porque Él es el que nos lleva a toda santidad. Pero también dice la palabra que Él va a perfeccionar su obra. Y nosotros somos su obra, somos el edificio, la iglesia que Él está construyendo. Pero también dice la palabra de que la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar y terminar. O sea, estamos seguros en las manos del Espíritu Santo, iglesia. Dije, estamos seguros en las manos del Espíritu Santo. En Él vivimos, iglesia. En Él vivimos.
Vamos a leer ese texto. Mi idea es, amado, con esto, cada día más, voy a seguir insistiendo y seguiremos insistiendo hasta que en cualquier momento algo poderoso empiece a suceder, por ejemplo, en Álvaro, en Licea, en Natalia, en mí, porque yo también necesito, en David. Aplaudan a ese Cristo. Algo poderoso empieza a manifestarse. Es tanto la insistencia, la asistencia. Esto es comida. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo, comemos hasta que empieza a ser realidad, a manifestarse lo que estamos leyendo. Pasa de un conocimiento, yo sé lo que dice Juan, capítulo, pasa de un conocimiento a vida manifestada. Algo. Hechos capítulo 17, verso 28. Miren esta belleza, amados, para que usted se vaya inquieto en su espíritu. Porque en Él vivimos y uno dice, pero ¿cómo así? Yo me muevo por las calles de Albano, por Valencia, en el metro, no entiendo. Amados, en Él vivimos y nos movemos. ¿Y qué? Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, pero entendamos, en Él vivimos. Interesante, ¿no? Dice la palabra que somos el cuerpo, que la iglesia, un edificio, ya hablé de un edificio, pero de piedras vivas, no de esto. Iglesia es edificio de piedras vivas, pero también que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Imaginémonos entonces un cuerpo, como este que está aquí. Este cuerpo tiene cabeza. Y los brazos, este brazo se está moviendo, y estos dedos se están moviendo así como David. Así, se están moviendo. ¿Por qué se mueven? ¿Quién da la orden? La cabeza da la orden. Por lo tanto, el cuerpo, que es la iglesia, debe obedecer ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, en Él nos movemos. ¿Por qué? Porque habitamos en Él y mi obediencia debe estar sujeta a Él. Alguien dígame amén. Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y a veces nosotros queremos ser la cabeza de la iglesia. Queremos hacer nuestra propia voluntad o queremos hacerlo a nuestra manera. Pero ¿quién es el Rey? Es Cristo. Aleluya, amados. Problemas del alma. Algunas otras que podemos mirar hoy. Luego podemos continuar. Este tema es bien amplio. Entonces hemos venido a Él. Glorioso día cantamos. Hemos salido de Egipto. El alma, mi interior, el hombre interior, a veces tiene amargura. Pongo a Cristo en el centro, entiendo el árbol de la vida, la piedra de la vida, para empezar nosotros a que de nosotros salga agua dulce. Algunos problemas que a veces tenemos en nuestra alma, por ejemplo, el rechazo, producto de una mala experiencia. Entonces, yo como oculto el rechazo, huyendo de las personas. Si fui rechazado por papá o por mamá, yo huyo de los hombres o de las mujeres. O también lo contrario. Hay personas que han sido abusadas por un hombre y entonces se refugian en una mujer. Y por eso el lesbianismo. O lo contrario. Hay personas que no han tenido una figura paterna. Si yo soy un hombre y no tengo una figura paterna, busco otro hombre. O soy una mujer o es una chica joven, 20 años, no tuvo papá, no tuvo figura paterna, que busca un hombre de mayor edad. ¿Para qué? Para poder satisfacer esa necesidad. No sé si me está entendiendo. Amén. Por eso tú y yo debemos entender que estamos plenos y satisfechos ¿con quién? Con Cristo. Para que esos problemas de amargura de las aguas de mi alma sean solucionadas por la piedra viva y el árbol vivo. Alguien dígame amén. Amén. Otra herida como el abandono. Todo gira en torno a lo mismo, hermano, el abandono. Entonces yo me coloco máscaras y me vuelvo dependiente de otra persona o de algo. ¿Saben que nosotros podemos sentirnos abandonados y llegamos a un lugar como esto, conocemos de Dios y empiezo ahora a identificarme con el lugar y me hace falta venir al lugar, pero no de forma natural, sino para suplir un vacío que yo tenía? Y vengo al lugar porque aquí me siento bien, me abrazan, me apichachan, me dan la mano, no está mal, pero tengo es un vacío que estoy solucionando o tratando de solucionar con las personas que están acá. El lugar está cerrado y otra vez viene él vacío. Esa es la prueba de que yo lo que estoy haciendo es refugiándome en las personas, en el lugar, pero no en aquel que lo habita todo en todos. Eso es Jesucristo, dígame amén.
la traición, la humillación, las injusticias, y la lista sigue. Y pues quiero seguir tocando ese tema, pero otro día vamos a seguirlo ampliando. Entonces, amados, hemos sido sacados de Egipto. ¿Mis aguas van a ser cómo? Dulces. Eso, estoy tomando la lección para ir aterrizando. Hemos encontrado, pero esto es evidente en los hijos de Dios, en las piedras vivas que tienen la gran piedra viva. ¿Entienden? ¿Hay piedras vivas acá? Amén. Hemos encontrado el mayor tesoro. ¿Alguien tiene ese tesoro? Amén. Amén. Qué lindo. Y por ese tesoro lo damos todo. Por ese tesoro estamos hoy aquí. Mateo capítulo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel. Ese tesoro es la vida de Dios, el árbol de vida, la piedra viva, que se llama ¿cómo? Cristo. Y por ese árbol de vida, por esa perla, por ese tesoro, ¿qué hizo el hombre? Lo vendió todo. Es una parábola que está hablando el Señor Jesucristo acerca de él. Ellos no lo entendían, hoy tenemos la revelación para entenderlo. El tesoro, van y venden todo. ¿Qué quiere decir, amado? ¿Que usted tiene que vender su casa y tener el dinero? ¡No! Quiere decir que todo lo que yo tengo, lujos, títulos, reconocimiento, no es nada por el gran tesoro que tengo adentro. ¿Aló? Es más precioso el tesoro que ahora porto, más que todo lo que pude haber alcanzado, más que todo lo que voy a alcanzar. Amados, el ser humano tiene en su mente otro problema del alma, y es ese problema de la seguridad. Diga conmigo, la seguridad. La seguridad es un mito, amados. En cualquier momento, en lo que yo me siento seguro, que no es Dios, en lo que yo me siento seguro, en mi negocio, en mi familia, en cualquier momento, eso se puede derrumbar. En mi país, Colombia, que la gran mayoría de pronto son de allí, vimos que en pandemia, que allá sí fueron encierro de 2 años, vimos cómo gente se suicidaba porque su seguridad era el negocio, y producto de la pandemia se quebraron empresas, pero se quebraron, se destruyeron familias. Gente cristiana se derrumbó. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados fuertemente en la roca, sino en el lugar, en la circunstancia, en la economía. Ve lo importante de nosotros comer cada día de esto, para cuando venga el día malo no me saque del gran plan. No sé si usted me está entendiendo. Versículo 45. Sigue el Señor Jesucristo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Que todo lo que me rodea no es más importante que el Cristo poderoso. Para ir terminando por segunda vez. Para ir terminando. De Egipto, el pueblo de Israel fue llevado a Canaán por 40 años. Vimos una foto hoy cuando entra a este lugar y las aguas maras que ellos colocan están allí. Ellos llegan a Canaán. De conmigo, Canaán. Y hoy cantamos, dije que iba a mencionar 2 canciones. La otra canción hoy cantamos algo, amados, que dice el libro de Hebreos: para nosotros Cristo es la herencia. Amén. Mi herencia es tener 2 aviones, no, amados. Cristo es la herencia. Señor, algo mejor viene. No, lo mejor ya vino. Aló. Amén. Y habita en nosotros. Y se va formando en nosotros. Amén, iglesia. Amén. O sea, no somos hombres y mujeres esperando a que sucedan cosas. Somos hombres y mujeres que celebramos lo que ya tenemos. Coloquemos allí la canción, Eres nuestra herencia. Ahora, después de hoy, si usted la vuelve a cantar, usted la va una idea que tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de qué, de nuestro. ¿Se acuerda del tesoro y la perla?
Hemos perdido el sentido de mal. Lo vendo todo, lo pierdo todo por el tesoro. Tan consumidos por tu amor. Hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede. Ya nada nos puede. Qué lindo terminar la predica en una canción, ¿no? Ya nada nos puede. Un buen hombre simpático, una mujer linda, ¿te puede deslumbrar? No. La idea es que no. La riqueza te puede deslumbrar. La idea es que no. Ya nada me puede deslumbrar. Nada en este mundo se te puede. Siguiente estrofa, ahí está. No, siguiente estrofa. Nadie como tú, Jesús. Nadie como tú. Nadie como tú. Siguiente. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos. Recuerde lo que leímos en Hechos, estamos en Él y andamos en Él. Aleluya, amada iglesia. A la luz de tu siguiente versículo o siguiente, en tu luz vemos la luz. Cristo es nuestra herencia, amada iglesia. Hemos sido sacados de Egipto y nos ha metido el Señor en la herencia que es Cristo. En Él vivimos, en Él somos. Él es el todo que lo llenan todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se trata de luz. Diga conmigo, luz. Por un momento, amados, con esto creo que termino. Voy a pedir la colaboración de Carlos de que apague esa luz, apágala, tranquilo, y apague las otras dos, que me escuchen, no pasa nada. Iglesia, en ese momento la luz que está es la del computador, bueno, la de la pantalla que ve. Usted puede detallar desde donde usted está, cada uno más cerca, pero más lejos para la pedagogía. Usted puede detallar de pronto los huequitos que tengo en la cara. O puede detallar las gafas si están bien o están mal. ¿Las puede detallar? ¿Puede detallar si hay alguna imperfección en mi ropa? ¿O algún huequito o alguna hebra salida? ¿La puede detallar? No, ¿verdad? Pero si prendemos la luz, ahí ya ve más, ¿cierto? Y entre más luz usted puede ver más, ¿cierto? Pues eso es lo que habla la palabra de luz. Entre más luz tenga mi interior, entre más Cristo, más oscuridad va siendo desplazada. Rechazo, pecado, problemas del alma, de la emoción. Pero ¿qué necesito? Luz. ¿Qué necesito? Luz. Árbol de vida, piedra viva, para que mi interior sea alumbrado. Por eso le digo, para que sea alumbrado nuestro hombre interior, el conocimiento del Hijo de Dios. Colócate en pie, iglesia.